Él pensaba que era una sirvienta más, invisible entre las mesas. Cuando el jefe del sindicato más temido de la ciudad la insultó en árabe perfecto, convencido de que ella jamás entendería ni una sola palabra, nunca imaginó que esa mesera de talla extra se daría la vuelta y lo llamaría cobarde en su propio idioma secreto. Ese único error lo cambió todo. La iluminación del Gilded Lily había sido diseñada con un propósito muy preciso: hacer que sus clientes ultrarricos lucieran impecables. Una cálida luz dorada bañaba las mesas de caoba y los candelabros de cristal. Ubicado en el corazón palpitante de Manhattan, el restaurante era un santuario para la élite. Para Josephine Miller, era simplemente un campo de batalla donde las propinas pagaban el alquiler. Josie no era la mesera típica que contrataba Albert Henderson, el director de piso notoriamente exigente. El uniforme estándar era un ajustado vestido negro sin piedad, diseñado para un tipo de cuerpo delgado y específico. Josie, sin embargo, era hermosa, era de talla extra, y no se disculpaba por ello. Llevaba sus curvas con una confianza innata, su cabello oscuro recogido en un elegante moño, los labios pintados de un carmín desafiante. Albert la había contratado porque Josie poseía algo que las demás meseras simplemente no tenían: una compostura absoluta e inquebrantable. Podía lidiar con multimillonarios de Wall Street y con celebrities arrogantes sin pestañear siquiera. Pero esa noche, la atmósfera del restaurante había pasado de opulenta a opresiva. A las 10 en punto exactas, las puertas del frente se abrieron de par en par, y el murmullo habitual de conversaciones educadas murió en la garganta de los comensales. Taylor Rossi había llegado. Taylor era una historia de terror que se susurraba en las salas de juntas y en los callejones oscuros de Nueva York. Como jefe del sindicato Rossi, sus negocios legítimos en bienes raíces eran apenas un barniz brillante sobre un imperio construido sobre extorsión, contrabando y sangre. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, impecablemente vestido en un traje gris carbón a medida que gritaba viejo dinero. Su rostro era un estudio de ángulos fríos y afilados. Sus ojos oscuros recorrían la sala con la calma depredadora de un hombre que era dueño de todo lo que miraba. Flanqueado por 3 asociados de complexión robusta, Taylor fue escoltado de inmediato hacia el reservado privado en la parte trasera, una mesa apartada, protegida por cuerdas de terciopelo y helechos imponentes. Josie, siseó Albert, tomándola del codo mientras ella pasaba frente a la barra. Su cara normalmente rojiza estaba pálida, con una fina capa de sudor asomando en la frente. Mesa 9. La mesa del señor Rossi. No hagas contacto visual. No te demores. Sirve el vino, toma el pedido y sal de su espacio. Es solo otra mesa, Albert, respondió Josie con calma, equilibrando una bandeja de plata con una botella de vino ridículamente caro. No es solo otra mesa, espetó Albert. Ese hombre podría comprar este edificio solo para quemarlo. Ten cuidado. Josie se alisó el delantal, respiró profundo y se acercó al reservado. Al cruzar la cuerda de terciopelo, el aire se volvió notablemente más frío. Taylor estaba sentado a la cabecera de la mesa, sosteniendo con parsimonia un vaso de whisky. Su hombre de confianza, Jordan, estaba sentado a su izquierda, pasando el dedo por un teléfono desechable. Buenas noches, caballeros, dijo Josie con voz suave y profesional. ¿Les traigo el menú degustación del chef, o prefieren ordenar a la carta? Taylor no la miró. Mantuvo los ojos fijos en la vela de luz tenue en el centro de la mesa. Jordan, en cambio, levantó la vista con una mueca burlona en los labios. Cuando Josie se inclinó para servir el vino de Jordan, su cadera rozó ligeramente el borde del enorme sillón de cuero. Era un contacto menor e inevitable, dado el espacio reducido del reservado, pero fue suficiente para que la copa pesada chocara con la botella con un sonido metálico y nítido. Una sola gota de vino tinto cayó, manchando el inmaculado mantel blanco. Jordan chasqueó la lengua con irritación exagerada. Taylor finalmente levantó los ojos. Eran negros como la obsidiana, completamente desprovistos de calor. Miró a Josie de arriba abajo, deteniéndose en sus caderas llenas y su cintura suave con una mezcla de desdén aristocrático e irritación pura. Sin romper el contacto visual con Josie, Taylor se inclinó ligeramente hacia Jordan y habló. No habló en inglés. No habló en italiano. Habló en árabe rápido y gutural, un idioma que había dominado durante sus años negociando tráfico ilegal de armas en Oriente Medio. Un idioma que usaba frecuentemente en público cuando quería comunicarse con su círculo íntimo sin que el ganado que lo rodeaba lo entendiera. Mira esto, murmuró Taylor en árabe, con voz oscura y burlona. Come más de lo que sirve.
Una vaca torpe y pesada que bloquea el paso. Sácala de mi vista antes de que rompa los muebles. Jordan soltó una carcajada baja y cruel, y ya se preparaba para alejar a Josie con un gesto de la mano, como si fuera un insecto molesto. Esperaban que Josie agachara la cabeza. Esperaban que se disculpara por la gota de vino derramada, completamente ajena al insulto vicioso que acababa de ser lanzado contra su cuerpo. Estaban equivocados. Antes de que su padre falleciera, había sido contratista civil de alto rango para el Departamento de Defensa, destinado en El Cairo y más tarde en Beirut. Josie había pasado 10 años de su infancia y adolescencia inmersa en la cultura, estudiando los dialectos y, finalmente, obteniendo una licenciatura en lingüística del Medio Oriente. No solo entendía el árabe. Lo hablaba con la fluidez callejera y afilada de una nativa. Josie se quedó paralizada. La bandeja de plata en su mano tembló una fracción de segundo antes de que su agarre se volviera de hierro. Una ola de indignación ardiente y cegadora la recorrió de pies a cabeza, borrando por completo las desesperadas advertencias de Albert. Josie colocó lentamente la botella de vino sobre la mesa. El golpe sordo del vidrio contra la madera hizo saltar a Jordan. Josie cuadró los hombros y miró hacia abajo, directamente a los ojos de Taylor Rossi. El aire en el reservado pareció vaciarse por completo. Un hombre de verdad, dijo Josie, y su árabe resonó claro, afilado y pronunciado con una fluidez impecable, cortando la música de jazz que sonaba de fondo, no necesita escudarse en otro idioma para insultar el cuerpo de una mujer. Solo un cobarde patético se esconde detrás de palabras que cree que su víctima no puede entender. La mandíbula de Jordan cayó tan rápido que casi se desencajó. El teléfono desechable se le resbaló de la mano y golpeó ruidosamente contra el suelo de madera. La reacción de Taylor, sin embargo, fue completamente diferente. El desdén aristocrático y aburrido desapareció de su rostro, reemplazado por una conmoción tan profunda que paralizó sus facciones. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, clavándose en la mirada feroz y ardiente de Josie. Durante 10 agonizantes segundos, nadie se movió. El silencio era ensordecedor. Los dos guardaespaldas armados que estaban junto a los helechos instintivamente metieron la mano dentro de sus chaquetas, alertados por el súbito aumento de tensión. Pero Taylor levantó un único dedo, deteniéndolos en seco. Tú, empezó Taylor, su voz apenas un susurro áspero, ahora en inglés. Si mi presencia le molesta, señor, continuó Josie en inglés, su tono empapado de hielo, con mucho gusto le envío a otro servidor para que atienda su mesa. Que disfrute su velada. Sin esperar su respuesta, Josie giró sobre sus talones. Caminó fuera del reservado con la cabeza en alto y la postura impecable. Detrás de ella, el silencio del jefe de la mafia fue más ensordecedor que un disparo. Durante las siguientes 48 horas, Josie esperó que el cielo se le viniera encima. Se sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre de su apartamento. Miraba sobre su hombro en el camino al metro. No se humillaba públicamente al jefe del sindicato Rossi y se salía sin consecuencias. Pero el viernes pasó. Luego el sábado. Y las calles de Manhattan siguieron siendo ordinarias. Para el martes por la noche, Josie ya se había convencido de haber tenido suerte. Quizás un hombre como Taylor Rossi era demasiado arrogante para reconocer el incidente. Quizás tenía problemas más grandes que atender que una mesera boquiabierta. Volvió a equivocarse. Eran las 10:30 de la noche. El restaurante normalmente comenzaba a calmarse, con los últimos comensales terminando sus postres. Josie estaba en la sala trasera sumando sus cuentas cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Hannah, una compañera mesera, irrumpió con el rostro completamente sin color. Josie, jadeó Hannah, agarrándose el pecho. Albert dice que tienes que salir al salón ahora mismo. Salgo de turno en 20 minutos. Hannah, ¿qué pasa? El restaurante está vacío, dijo Hannah, con la voz temblando. Quiero decir, completamente vacío. Unos tipos con trajes entraron hace 10 minutos y pagaron las cuentas de todos. Le dijeron a los clientes que se fueran. Cerraron las puertas con llave. Un frío terror se enroscó en el estómago de Josie. Dejó caer el bolígrafo, se desató el delantal y pasó junto a Hannah hacia el comedor principal. La escena era surrealista. El Gilded Lily, normalmente rebosante de vida, estaba completamente desierto. Los meseros, los bartenders y las anfitrionas habían desaparecido. El único hombre de pie junto a la barra era Albert, que parecía a punto de desmayarse. Y sentado solo en una mesa en el centro exacto del salón estaba Taylor Rossi.
Taylor no estaba flanqueado por su habitual séquito. Jordan estaba junto a la puerta principal con los brazos cruzados, corriendo el cerrojo. Taylor llevaba una camisa negra a medida con los 2 primeros botones desabrochados, y lucía completamente cómodo en el restaurante inquietantemente silencioso. Cuando vio a Josie, señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate, Josephine», dijo Taylor. Su voz era un barítono bajo y autoritario que le recorrió la columna vertebral. Josie no se movió. «¿Cómo sabe usted mi nombre?» «Sé bastante más que tu nombre», respondió Taylor, recostándose en la silla. «Siéntate. No estoy acostumbrado a repetirme». «Y yo no estoy acostumbrada a que me tomen de rehén en mi lugar de trabajo», replicó Josie, aunque el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Caminó lentamente hacia la mesa, sacó la silla y se sentó frente a él. Mantuvo la espalda recta, negándose a encogerse bajo la mirada intensa y calculadora de Taylor. De cerca, él era aún más intimidante. Había un magnetismo peligroso en su persona, una energía cruda y contenida que hacía que el aire entre ellos se sintiera eléctrico. Taylor estudió el rostro de Josie, sus ojos oscuros siguiendo la curva de su mejilla, la mandíbula desafiante. «Tienes valentía, Josephine», dijo Taylor finalmente. «Una valentía estúpida e imprudente. ¿Sabes lo que normalmente le sucede a las personas que me llaman cobarde frente a mis hombres? Supongo que terminan en el fondo del Hudson», respondió Josie sin inmutarse. «Si está aquí para matarme, señor Rossi, hacerlo en un restaurante con cámaras de seguridad parece bastante descuidado para un hombre de su reputación». Taylor soltó una carcajada baja y áspera que la sorprendió. No era una risa cruel. Era genuina diversión. «No tengo ninguna intención de hacerte daño», dijo Taylor, inclinándose hacia adelante mientras la diversión se transformaba en una intensidad aguda y empresarial. «De hecho, estoy aquí para ofrecerte un trabajo». Josie lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. «¿Un trabajo? ¿Vació un restaurante 5 estrellas para ofrecerle un trabajo a una mesera?» «No necesito una mesera», dijo Taylor suavemente. «Necesito una traductora y negociadora». Metió la mano dentro de su chaqueta y sacó una gruesa carpeta manila, lanzándola sobre la mesa. La carpeta se deslizó y se detuvo a centímetros de las manos de Josie. «Mi organización está expandiéndose», explicó Taylor, bajando la voz un tono. «Actualmente estamos negociando una ruta de suministro altamente sensible y sumamente lucrativa con una facción con base en Alejandría. Son orgullosos, tradicionales y profundamente desconfiados. Mis traductores habituales son inadecuados. Hablan el idioma, pero no entienden los matices. No captan el respeto cultural necesario para cerrar el trato». «¿Y cree que yo sí?», preguntó Josie, desconcertada. «Tu acento la otra noche», murmuró Taylor, acercándose un poco más. «No era de libro de texto. Era auténtico. Viviste en Oriente Medio. En Beirut y en el Cairo. 10 años». Taylor asintió lentamente. «Perfecto. Necesito que me acompañes a una reunión este viernes. Traducirás para mí. Leerás el ambiente. Me dirás cuando mienten, y te asegurarás de que mis palabras sean transmitidas con el nivel exacto de respeto y la amenaza implícita que pretendo». «Está completamente loco», se burló Josie, empujando la silla hacia atrás. «Soy una civil. Sirvo pasta cara a snobs ricos. No me voy a meter en política mafiosa. Contrate a un profesional». «No puedo usar a un profesional», respondió Taylor, con los ojos endureciéndose. «Cualquier persona conocida en mis círculos es un riesgo. Necesito a alguien fantasma. Alguien completamente desconectado de mi mundo. Alguien en quien no sospechen nada más que una bonita asistente contratada». Hizo una pausa y dejó que sus ojos recorrieran las curvas de Josie una vez más, pero esta vez sin ningún desdén. Había algo inquietante, un calor perturbador en esa mirada. «Aunque eres mucho más que eso, ¿verdad?». Josie se puso de pie. «Mi respuesta es no. Me voy». «Siéntate, Josephine», dijo Taylor. La suave diversión había desaparecido por completo. Era una orden directa y aterradora. Josie se quedó paralizada, pero no se sentó. «Dijiste que no ibas a hacerme daño». «No voy a hacerte daño», concordó Taylor, golpeando suavemente la carpeta manila con un dedo largo. «Pero no puedo responder por lo que el sindicato irlandés le hará a tu hermano menor». La sangre se le fue del rostro a Josie. Miró la carpeta con una náusea subiéndole por la garganta. «Liam», dijo Taylor, pronunciando el nombre de su hermano como un juez dictando sentencia.
22 años. Una adicción devastadora al póker clandestino. Actualmente le debe $50,000 a una banda dirigida por un hombre llamado Sullivan, conocido por ser notoriamente impaciente. Liam no hizo su pago ayer. Los hombres de Sullivan lo están buscando ahora mismo para romperle las piernas. Después de eso, muy probablemente vendrán a buscarte a ti, su único familiar vivo, para cobrar el resto. Josie agarró la carpeta y la abrió de golpe. Dentro había fotografías de su hermano saliendo de un mugriento club de sótano en Queens, copias de boletos de apuestas y un detallado registro de sus deudas. Las manos le temblaron violentamente. Josie sabía que Liam estaba en problemas. Llevaba semanas pidiéndole dinero prestado, pero no tenía idea de que el agujero era tan profundo. «Maldito», susurró Josie con la voz quebrada. «¿Lo tendiste tú una trampa?» «No juego con niños», respondió Taylor con frialdad. «Sus deudas son suyas. Simplemente tengo buenos informantes. Pero yo puedo hacer desaparecer este problema». Taylor se puso de pie lentamente. Era un pie más alto que ella, y su proximidad era abrumadora. Olía a cedro, tabaco caro y poder. «Ayúdame a cerrar este trato con los alejandrinos el viernes», dijo Taylor, con la voz bajando hasta convertirse en un murmullo hipnótico. «Sé mi voz. Asegúrate de que no me engañen. Haz esta única cosa por mí y borraré la deuda de Liam por completo. Le pagaré yo mismo a Sullivan. Tu hermano vivirá, y tú te marchas libre». Josie miró hacia arriba, a los ojos oscuros e insondables de Taylor. Lo odió en ese momento. Odió su arrogancia, su poder, y la manera en que tan fácilmente la había arrinconado. Pero al pensar en Liam, en su hermano desesperado y tan poco sensato, supo que no tenía elección. «Si hago esto», dijo Josie, con la voz ligeramente temblorosa pero el mentón en alto, desafiante, «si hago esto, nunca vuelves a hablarme. Nunca te acerques a mi hermano, y nunca pongas un pie en este restaurante otra vez». Taylor la miró fijamente hacia abajo, con una emoción extraña y compleja parpadeando en sus rasgos estoicos. Extendió la mano y sus dedos cálidos y callosos rozaron suavemente la línea de su mandíbula. Josie se estremeció, pero él no retiró la mano de inmediato. «Tenemos un trato, Josephine», susurró Taylor. La trampa se había cerrado. Josie acababa de intercambiar una vida sirviendo vino por un asiento en la mesa del diablo, completamente ajena al hecho de que el jefe de la mafia no tenía la menor intención de dejarla marcharse jamás. El SUV blindado negro cortó las calles mojadas por la lluvia de los astilleros de Brooklyn, los neumáticos pesados silbando contra el asfalto húmedo. Josie estaba sentada rígida en el asiento trasero, las manos apretadas sobre el regazo. Vestía un traje pantalón azul medianoche a medida, una prenda proporcionada por el sastre personal de Taylor apenas unas horas antes. Se suponía que debía actuar como una especie de armadura psicológica, pero debajo de esa tela cara y perfectamente ajustada, Josie se sentía completamente expuesta. Taylor estaba sentado a su lado, una sombra silenciosa e imponente en el interior oscuro del vehículo. El silencio entre ellos era sofocante. Josie lo miró de reojo, notando las líneas duras e inflexibles de su mandíbula, y la manera relajada, casi aburrida, en que sostenía una pesada pistola con silenciador descansando sobre su rodilla. Él era un hombre que iba a una reunión de negocios rutinaria. Ella era una mujer que se adentraba ciegamente en el abismo. «¿Tienes miedo, Josephine?», preguntó él de repente, con la voz ronca sobre el sonido del motor, aunque sin volver la cabeza para mirarla. «Estoy aterrada», admitió ella con honestidad, la voz ligeramente temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarla. «Bien. El miedo te mantiene alerta. Te mantiene viva», respondió Taylor, girando finalmente sus ojos oscuros hacia ella. «Solo recuerda el plan que discutimos. Traduce exactamente lo que Terik me diga, palabra por palabra. Pero más importante aún, escucha lo que no dice. Escucha la vacilación, el cambio en el tono. Esta noche eres mi radar». El SUV se detuvo pesadamente frente a un desolado y extenso almacén portuario. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo implacable. Era el momento. El interior del almacén era enorme y húmedo, con un fuerte olor a salitre, óxido y sangre seca. Una única lámpara halógena cegadora colgaba del techo alto, proyectando sombras duras e iluminando un gran cajón de madera que servía de mesa improvisada de negociación en el centro del espacio. De pie al otro lado de la luz había 5 hombres. El líder, Terik, era un hombre delgado y elegante, con el cabello plateado hacia atrás y ojos como vidrio roto. Taylor entró con paso seguro hacia la luz,
indicando sutilmente a Josié que se colocara ligeramente detrás de su hombro derecho. Jordan y otros 2 guardias fuertemente armados se desplegaron, asegurando el perímetro. Terik sonrió, una expresión fina y venenosa que no llegó a sus ojos, y comenzó a hablar en árabe formal y rápido. Bienvenido, señor Rossi. Es un honor profundo finalmente hacer nuestros negocios cara a cara en esta ciudad, dijo Terik, extendiendo las manos en un gesto de falsa hospitalidad. Josié tradujo sin ningún tropiezo, manteniendo su voz firme y completamente sin emoción. Taylor respondió en inglés, dictando sus estrictas condiciones para el envío ilegal de armas, con un tono que no dejaba absolutamente ningún margen para la negociación. El ida y vuelta fue tedioso, un peligroso y delicado baile de poder, codicia y postureo. Durante 20 agonizantes minutos, la negociación avanzó exactamente como Taylor había anticipado. Luego, la atmósfera en el almacén cambió. El tono de Terik cayó, volviéndose más suave, más rítmico, casi musical. Habló de respeto mutuo, enemigos comunes y ganancias lucrativas a largo plazo. Pero Josié, escuchando con el oído altamente entrenado de una experta en lingüística, captó el cambio sutil y repentino. Terik pasó rápidamente del dialecto formal y culto que había estado usando toda la noche a un argot regional altamente específico y fuertemente codificado, utilizado exclusivamente por los contrabandistas costeros de Alejandría. Ya no le estaba hablando a Taylor. Le estaba dando una orden de ejecución a sus hombres ocultos. El cargamento está listo, dijo Terik con suavidad, clavando los ojos en Taylor. Podemos finalizar la transferencia financiera esta noche, pero requerimos un gesto de buena fe de su parte. Pero el argot, el contexto oculto entretejido en las vocales, significaba algo completamente diferente. La sangre de Josié se heló. El corazón le golpeó violentamente contra las costillas. Se inclinó hasta el oído de Taylor, con la respiración entrecortada. Le acaba de decir a sus hombres en la pasarela que cierren las puertas pesadas, susurró Josié con rapidez, el pánico tiñendo su tono. Es una emboscada, Taylor. No tienen el cargamento en absoluto. Están aquí para ejecutarte y apoderarse del territorio del este. Taylor no parpadeó. No miró hacia las sombras oscuras y amenazantes sobre ellos. Su expresión permaneció completamente impasible, una máscara de piedra tallada. Dile a Terik, dijo Taylor en inglés, con una voz ronca y aterradora que retumbó en el almacén silencioso, que me quedé sin buena fe. Antes de que Josié pudiera abrir la boca para traducir la advertencia, el almacén entero estalló en un caos ensordecedor. Taylor se movió con una velocidad depredadora y aterradora. Tomó a Josié firmemente por la cintura, prácticamente lanzándola detrás de un enorme contenedor de acero macizo, justo cuando la primera descarga mortal de balas automáticas llovió desde la pasarela oculta sobre sus cabezas. El ensordecedor estruendo de disparos llenó el espacio cavernoso, resonando sin fin. Polvo de cemento, vidrio roto y chispas cegadoras cayeron sobre ellos. Josié golpeó el suelo de concreto frío con fuerza, cubriéndose las orejas y presionando el rostro contra las rodillas, temblando violentamente mientras el mundo se despedazaba a su alrededor. Taylor devolvió el fuego de inmediato, su rostro una máscara de furia fría y calculada. Ya no era un empresario pulido. Era un señor de la guerra despiadado defendiendo su vida y su imperio. «Quédate abajo», rugió Taylor por encima del cacofonía de metal destrozado y balas que rebotaban. El almacén se había convertido instantáneamente en un campo de batalla mortal. Jordan y los guardias de Rossi devolvían el fuego desesperadamente, intentando acorralar a los francotiradores alejandrinos detrás de las vigas oxidadas de acero. Terik había desaparecido completamente entre las sombras, su elegante compostura reemplazada por una retirada cobarde y desesperada hacia la oscuridad. Josié presionó la espalda contra el metal frío e inflexible del contenedor, con la respiración llegando en jadeos rápidos y entrecortados. Nunca había estado cerca de un tiroteo. La cruda realidad era absolutamente aterradora, una brutal sobrecarga sensorial de ruido explosivo, humo acre y el sabor metálico de la sangre suspendido pesadamente en el aire. Una bala perdida chisporroteó peligrosamente en la esquina de su barricada improvisada, enviando una lluvia de afilados fragmentos de metal caliente sobre el hombro de Josié. Josié soltó un grito de dolor, aferrándose al brazo con fuerza. Taylor cayó pesadamente de rodillas a su lado de inmediato, sus ojos oscuros abiertos de par en par con una alarma repentina y poco característica en él. ¿Te dieron?, exigió saber Taylor, agarrándola del hombro con urgencia frenética. No, jadeó ella,
con lágrimas escociendo en los ojos. Solo fueron chispas. Estoy bien. El agarre de Taylor sobre ella era de hierro, y sin embargo, de una manera extraña, increíblemente protectora. En medio del caos mortal, rodeado de enemigos que querían su cabeza, Taylor estaba completamente concentrado, con una sola mente, en la supervivencia de Josie. Jordan, ladró Taylor con claridad en un pequeño radio encriptado sujeto a su cuello. Fuego de supresión en la pared de inmediato. Nos movemos hacia la salida de la bahía de carga ahora mismo. Se volvió hacia Josie, su rostro a centímetros del de ella. El fuerte olor a pólvora y su rico perfume de cedro la envolvieron por completo. Escúchame, Josephine. Cuando dé la señal, corres directamente hacia la salida. No te detengas por nada. No mires atrás. Yo te cubriré. No puedo correr más rápido que las balas, lloró Josie, el pánico amenazando con consumir su mente por completo. No tendrás que hacerlo, prometió Taylor, su voz actuando como un ancla irrompible en medio de la tormenta violenta. No voy a dejar que te toquen. ¿Confías en mí? Era una pregunta completamente absurda de hacer. Él era un jefe de la mafia, un criminal violento, un hombre que la había chantajeado despiadadamente para participar en esa pesadilla. Y sin embargo, mirándolo a los ojos, Josie vio una resolución absoluta e inquebrantable. Taylor estaba poniendo su propia vida directamente en la línea para asegurar que ella sobreviviera al error que él había cometido. Josie tragó saliva, asintió con la cabeza, y se preparó para correr. «Ahora», gritó Taylor. Salió desde detrás de la cobertura con determinación y desató un baril de fuego implacable y ensordecedor hacia la pasarela. Josie corrió. Empujó sus piernas con toda la fuerza que pudo, sus zapatos de vestir resbalando ligeramente sobre el suelo de concreto mojado. La salida era un rectángulo brillante de pálida luz lunar a 50 metros de distancia. El estruendo de disparos era ensordecedor, pero milagrosamente nada la tocó. El fuego de cobertura de Taylor estaba suprimiendo al enemigo por completo. Josie irrumpió a través de las pesadas puertas de la bahía de carga, sumergiéndose en la noche fría y azotada por la lluvia. Un momento después, Taylor emergió de la oscuridad, agarrándola del brazo con firmeza y arrastrándola hacia un vehículo de extracción secundario oculto en un callejón. Se lanzaron al interior del sedán blindado, y el auto se alejó a toda velocidad en la noche. La casa segura era un penthouse lujoso y fuertemente fortificado con vista al deslumbrante skyline de Manhattan. Un contraste absoluto con el almacén ensangrentado del que acababan de escapar. Josie estaba acurrucada en un sofá de terciopelo, una manta apretada alrededor de los hombros, mirando fijamente una chimenea encendida. Taylor estaba de pie junto al enorme ventanal de piso a techo, con un vaso de whisky ámbar en la mano. Se había quitado la chaqueta del traje arruinado, y su camisa blanca estaba manchada de tierra y hollín, pero Taylor parecía completamente indiferente a los violentos eventos de esa noche. «Me salvaste la vida esta noche, Josephine», dijo Taylor en voz baja, rompiendo el silencio pesado que se había instalado sobre la habitación. «Si no hubieras captado ese cambio de dialecto, ahora mismo estaría tendido muerto en el suelo de ese almacén». Derek jugó de manera muy inteligente, pero subestimó a la mesera. Josie lo miró hacia arriba, su agotamiento luchando con la rabia que aún quedaba en ella. «Hice lo que tuve que hacer para sobrevivir, Taylor. Cumplí con mi parte del trato. Ahora es tu turno de cumplir con la tuya». Taylor se giró para enfrentarla, con una expresión indescifrable. Caminó lentamente hacia un pulido escritorio de caoba, recogió un sobre grueso y lo lanzó suavemente sobre la mesa de café frente a ella. «Las deudas de Liam están completamente saldadas», afirmó Taylor con firmeza. «Sullivan jamás volverá a mirar en su dirección. Tu hermano es completamente libre. Y como prometí, tú también lo eres». Josie miró el sobre, una profunda ola de alivio lavándola por dentro. La pesadilla había terminado por fin. Podía volver a su vida tranquila y ordinaria. Podía volver a ser una sirvienta invisible, sirviendo vino a multimillonarios arrogantes. Pero mientras miraba a Taylor de pie allí, bañado por la luz de la chimenea, se dio cuenta de algo aterrador. La idea de cruzar esa puerta y no volver a verlo jamás se sentía extrañamente vacía. Josie se puso de pie, dejó caer la manta de sus hombros y recogió el sobre. «Gracias», dijo suavemente. Se giró para caminar hacia la puerta, con el corazón doliendo por una tristeza extraña y confusa. Pero antes de poder dar 3 pasos, Taylor se movió. En un instante estaba directamente frente a ella, bloqueando su camino,
sus ojos oscuros ardiendo con un fuego intenso y consumidor. Dije que eras libre de irte, murmuró Taylor, con la voz cayendo hasta convertirse en un susurro áspero e hipnótico mientras se acercaba. Pero nunca dije que te dejaría marchar. La respiración de Josie se cortó en la garganta. Teníamos un trato, Taylor. Soy un hombre egoísta y despiadado, Josephine, confesó Taylor, extendiendo la mano para trazar suavemente la curva suave de su mejilla. He construido un imperio sobre sangre y miedo. Pero esta noche encontré algo mucho más valioso que territorio o armas. Encontré a una reina que puede estar a mi lado en la más oscura de las tormentas. Eres brillante, feroz e increíblemente hermosa. No puedo dejarte volver a una vida que no te merece. Ahora perteneces a mi mundo, declaró suavemente, inclinándose hasta que sus labios estaban a una fracción de centímetro de los de ella. Quédate conmigo. Gobierna esta ciudad a mi lado. Déjame darte todo lo que siempre te han negado. Josie miró hacia arriba, a los ojos del hombre más peligroso de Nueva York. Un hombre que la había insultado, amenazado y, en última instancia, salvado. La parte sensata y prudente de su cerebro le gritaba que corriera. Pero la parte feroz e indómita de su corazón, la parte que con toda confianza había llamado cobarde a un jefe de la mafia en árabe, se inclinó hacia adelante. Josie cerró la última distancia entre ellos y capturó sus labios en un beso ardiente y desesperado que selló su destino para siempre. La mesera de talla extra había desaparecido. La reina del sindicato Rossi había llegado oficialmente. ¿Te atrapó este apasionante romance mafioso? Si la valentía feroz de Josie y la energía oscura y protectora de Taylor te tuvieron al borde de tu asiento, dale like ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos amantes del romance y suscribirte al canal para más historias de audio intensas, dramáticas y llenas de giros que subimos cada semana.